Quiero, hermanos, usar el ejemplo del apóstol Pablo para que miremos cómo este apóstol de verdad valoró y agradeció el santo sacrificio del Señor Jesucristo. Y escogí el ejemplo del apóstol Pablo porque ustedes saben que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, perseguidor del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no podía creer en el Señor Jesucristo. Y jamás se imaginó que le iba a tocar cambiar su fe, dejar toda su religión judía y creer en el Dios que blasfemaba y perseguía, para gloria del que vive para siempre, hermanos. Y este apóstol creía que por guardar esa ley judía iba a ser justificado, que eso era lo que le daba la salvación, el ser descendiente de Abraham. Él pensaba que por eso tenía justificación y salvación. Pero hermanos, este mismo apóstol se dio cuenta de algo. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Y en Romanos, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios en versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? ¿Por qué el evangelio es el poder de Dios para salvación? Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El evangelio, hermanos, como lo explicó también el mismo apóstol en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Esas son las buenas noticias para salvación del hombre. Sin el santo sacrificio del Señor no hay perdón, no hay salvación para nadie. Y Pablo lo entendió, pudo creerlo, porque también se dio cuenta, como buen conocedor de la ley, que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Y que por cuanto todos pecaron, tanto Romanos 6, 23 como Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuántos pecados cometieron Adán y Eva para ser destituidos de la presencia de Dios? Uno. Un solo pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es la muerte.
Entonces, alguien tenía que morir por nuestros pecados. Porque Dios no puede perdonar el pecado sin castigarlo. Si Dios pudiera perdonar el pecado sin castigo, entonces el Señor Jesucristo jamás habría tenido que morir en la cruz. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios para podernos justificar a nosotros? Porque en ese santo sacrificio del Señor, en el Evangelio, se manifiesta la justicia de Dios. Porque Dios, como juez justo, no podía dar por inocente al malvado. Entonces, en Isaías, es mejor leerlo, capítulo 53, aunque lo sepamos. Dicen los versículos 3 en adelante, 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ojo, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesucristo agarró todos nuestros pecados, todos, y los clavó en la cruz. Pagó por nuestros pecados con su propia vida. Gloria al que vive para siempre, hermanos. ¿Quién puede hacer eso por nosotros? Pero hasta que no entendamos nuestra condición de pecadores, jamás podremos ser agradecidos con el santísimo sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Y Pablo dice cómo logró llegar a Cristo. En Gálatas, en el capítulo 3, dice la palabra de Dios en el versículo 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que la ley es la que nos ha llevado a Cristo, la que nos lleva a Cristo? Hermanos, no podemos hablar de esa misma ley de la que Dios estaba hastiado. Eso es mejor aclararlo de una vez. Isaías capítulo 1, dice la palabra de Dios:
versículos 11 al 14. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Entonces, no estamos hablando de esa ley de la que Dios mismo dice: estoy hastiado de todo eso, sino la ley moral de Dios, la que resumió el Señor Jesucristo cuando dijo: amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Y en el cumplimiento de esos dos mandamientos se cumple toda la ley, porque el amor al prójimo no es decirle te quiero, te amo, o llevarle flores. El amor al prójimo lo explicó también el mismo apóstol en Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si yo amo al prójimo, ¿cómo lo voy a engañar? Si yo amo al prójimo, ¿cómo le voy a mentir? Si yo amo a mi esposa, ¿cómo voy a conseguir otra mujer? ¿Cómo le voy a ser infiel? El amor es no hacer daño a nadie. Ese es el amor. Y ahí está el cumplimiento de la ley. Pero, ¿cómo es que la ley, dice el apóstol, nos lleva a Cristo? Ya hemos aclarado que no es esa ley de animales y tradiciones judías. Y Dios nos libre de judaizar la iglesia, hermanos, ni más faltaba. Tenemos que creer como el apóstol Pablo, siendo judío. ¿Qué hizo él? En Romanos, en el capítulo 7, el apóstol Pablo dice el versículo 7, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces el pecado fue revelado por la ley. La ley hizo que Pablo pudiera darse cuenta que estaba en pecado. Y esa ley, al condenar a Pablo por haber pecado, lo llevó a Cristo. Y así a todos nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta por la ley que hemos pecado, ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. No perdamos Romanos, pero es importante este texto para todos. Primera de Juan, capítulo 3,
Versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando nosotros infringimos la ley con nuestros delitos y pecados, la ley nos condena. Y cuando la ley nos condena, a nosotros no nos queda de otra que ir a Cristo, porque la ley no justifica a nadie. Pero nos hace ver el pecado. Cuán grande es el pecado. Entonces nos lleva arrodillados a Cristo, porque nosotros también, como Pablo, entendemos que sin Cristo no hay perdón de pecados, sin Cristo no hay salvación, sin el santo sacrificio del Señor no hay nada. Entonces la ley nos muestra en la cara el pecado y nos lleva humillados ante Cristo. Versículo 12 de Romanos 7. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y gracias a Dios por habernos dado su instrucción divina. Cuando Dios ha dicho: no cometerás adulterio, no mentirás, no codiciarás. Dios lo que quiere es el bien para nosotros. Dios no tiene en su mente amargarnos la vida con esos mandamientos. Y tampoco estamos hablando de que tenemos que guardar el sábado o las tradiciones judías. Lo expresó también en Colosenses en el capítulo 2. Y el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué fue lo que clavó en la cruz? Los mandamientos, el acta, la condena que teníamos nosotros encima. Esa fue la condena que el Señor agarró, se la cargó a sí mismo y la clavó en la cruz para que nosotros fuésemos justificados. Si Dios hubiera clavado los mandamientos que Él resumió en 2, entonces nosotros, imagínense que Dios hubiera clavado la ley moral de Dios en la cruz. Eso significaría que después de Cristo no habría pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, si no hay ley, no habría pecado, no habría cómo violarla. Y si no hubiera pecado, entonces tampoco necesitaríamos a Cristo.
porque no tendríamos necesidad de perdón. Entonces, si no hubiera esos mandamientos claros de nuestro Dios, resumidos en dos, no necesitaríamos a un Salvador. Por eso la ley, dice el apóstol Pablo, nos lleva a Cristo, porque todos hemos pecado. En otras palabras, todos hemos violado la ley de Dios. Y si todos hemos pecado, todos necesitamos el perdón, todos necesitamos la gracia, todos necesitamos de la misericordia y la salvación que solamente Dios puede dar a través de Cristo Jesús. Volvamos a Romanos. Dice el capítulo 6. Y el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque Cristo vino a eso. Por eso nosotros como cristianos no celebramos la salida de la esclavitud en Egipto, sino que nosotros como cristianos celebramos el primer día de la semana el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, no solamente sobre el pecado, sino también sobre la muerte y sobre toda la maldad del mismo diablo. Porque ese fue su triunfo. Porque Él no quedó en la tumba, Él no quedó muerto. Por eso el primer día de la semana es la fiesta para todos los cristianos, los que hemos creído en ese Salvador, los que también dependemos de ese Salvador. Los primeros cristianos se reunían para tomar la cena del Señor el primer día de la semana. Y nosotros también lo hacemos. Y la palabra es clara al narrar que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el primer día de la semana. Y nosotros, domingo tras domingo, cada primer día de la semana, nosotros nos reunimos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y recordar quién fue el que nos sacó de la esclavitud en que estábamos, del pecado y de la muerte, para gloria de nuestro Hacedor, de nuestro Salvador. Amén. Pero ahí también en Gálatas dice la palabra de Dios en el capítulo 5. Dice el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No sabemos también los versículos 19 en adelante, pero es importante que los leamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, si nosotros no le hacemos ningún beneficio ni a la iglesia ni al mundo al dejar de predicarles esta verdad, necesitamos decirle a la iglesia las mismas palabras del apóstol, porque estas palabras fueron escritas para la iglesia, hermanos. Y les dice el apóstol, los que practiquen tales cosas, ya se los he dicho antes, no heredarán el reino de Dios. No se equivoquen. No es que porque estamos bajo la gracia, entonces vamos a seguir pecando. Mata que Dios perdona. Por favor. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación del ser humano. La transformación no puede ser una simple teoría bíblica. Tiene que ser una realidad en nuestras vidas si somos buenos cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, ya sabemos cuáles son las obras de la carne, y los que practiquen estas cosas están violando la ley de Dios. Y está la advertencia, no la advertencia de un predicador, hermanos, sino la palabra de Dios que ustedes mismos están leyendo conmigo. El que practique tales cosas no heredará el reino de Dios. Pero ojo a lo que sigue, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, habla del Espíritu Santo porque está con mayúscula. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Ojo, contra tales cosas no hay ley. Porque si nosotros, como dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando somos libertados de la esclavitud del pecado y somos llenos del Espíritu Santo, y ya se ve el fruto del Espíritu en nuestras vidas, entonces para esa persona no hay ley que se le pueda aplicar. Esa persona queda libre de la ley. Ya la ley no lo va a condenar porque esa persona está llena del Espíritu Santo. Y no hay ninguna condenación para cualquiera que esté en Cristo Jesús. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1. No hay ninguna condenación para la persona que está llena del Espíritu Santo, que anda en amor, en justicia, en paz, con dominio propio. No hay ley que se le pueda aplicar. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces una pregunta: ¿usted es de Cristo? Según lo que leemos ahí, si alguno es de Cristo, ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Primera de Timoteo capítulo 1. Dios envió a su Santísimo Hijo, no para sanarnos físicamente, no para prosperarnos económicamente. Envió a su Santísimo Hijo para hacerlo morir en la cruz y hacerle pagar a Él nuestros pecados, con el propósito de que usted y yo podamos irnos a vivir con el Señor Jesucristo para siempre en el cielo. Eso es todo. Ese es el plan de Dios. Lo que Dios tiene en mente con este mundo, hermanos, es meterle candela. En cualquier momento. Nuestra casa, el carro, Dios, el plan de Dios es acabar con todo eso y recoger a su iglesia para llevársela a vivir al cielo. Y esa es nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Primera de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ojo, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Un ejemplo: si la ley dice pena de muerte para todos los violadores de niños, ¿esa ley nos perjudicaría a nosotros? ¿Nos afectaría a nosotros? No. ¿A quién afecta? A los violadores de niños. Por eso, cuando Dios nos hace libres del pecado, también nos hace libres de la ley, porque la ley ya no tiene cómo acusarme, porque no hay ninguna condenación para el que está lleno del Espíritu Santo. Gloria a su nombre santísimo, hermanos. Entonces, cuando Pablo entendió el evangelio y pudo creerlo, este hombre, miremos lo que hizo. Ya sabemos que fue bautizado. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, el nombre de aquel que perseguía al mismo Señor Jesucristo, que él mismo blasfemaba. Ahora humillado: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Ananías le dice, Hechos 22:16, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y luego escribe el apóstol en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8, 9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que él tenía como ganancia por ser judío, fariseo, hebreo de hebreos, irreprensible en cuanto a esa ley, ahora dice, lo tengo como pérdida por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Gloria al Señor, hermanos. Yo le pido a Dios que también el pueblo judío, porque amamos el pueblo de Dios, pero que el pueblo de Dios crea como creyó Pablo, hermanos. Que puedan creer en el Señor Jesucristo. De resto, miren lo que hizo Pablo con toda esa tradición judía. Lo tengo por basura. Por amor a Cristo, para ganar a Cristo, para ser justificado en Cristo, por Cristo. Porque nadie puede justificarse a sí mismo. Todos necesitamos y dependemos de un Salvador. Y dice el versículo 17 del mismo Filipenses: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20. Ojo con esto. Vamos a concluir, pero tengan cuidado con esto. Mas nuestra ciudadanía ¿está en dónde? En Estados Unidos. En Jerusalén. Nosotros no buscamos la Jerusalén de aquí. Nosotros buscamos la Jerusalén celestial, hermanos. La que dice el apóstol Pablo, en la que creyó el apóstol Pablo. Repito el 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros no seguimos buscando la Jerusalén terrenal. Nosotros buscamos la celestial, la que el Señor Jesucristo le prometió a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente es nuestro Señor Jesucristo. Abraham creyó en el Señor Jesucristo. Pablo creyó en el Señor Jesucristo. Pero quiero terminar, hermanos, con el ejemplo de Abraham. En Hebreos 11,
Dice la palabra de Dios desde el versículo 8 al 10. Acuérdense de la promesa que hizo el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. Estando aquí en la tierra, en Juan 14 del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿dónde es la casa del Padre? En el cielo. Para donde va Pablo, donde estaba apuntando Pablo por la fe. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. ¿Nos queremos ir para allá? Nos tenemos que morir, porque no puede ir el cuerpo. ¿Se quieren morir ya? ¿Qué pasó? ¿Cómo vivía Pablo? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Sufrió, hermanos, hambre, persecución, cárceles. Nada de eso le importó. ¿Por qué? Porque su mente estaba en el cielo. Y miren lo que hizo Abraham. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ojo, cuando Abraham vivió en Canaán, en la tierra prometida, en la Jerusalén actual, vivió como extranjero, vivió como peregrino, y así le enseñó a sus hijos. Y no es que no tuviera con qué hacer una casa de material, un edificio fuerte, sino que vivió con sus hijos en carpas por la fe. ¿Cuál era su fe? Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa también es nuestra fe. Por eso nosotros también somos hijos de Abraham. Porque Abraham creyó en Cristo y buscaba la patria celestial. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ojo al 16. Pero anhelaban una mejor. Esto es una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La Jerusalén celestial, de la que habló también en Gálatas 4 el apóstol. Y esa es la que nosotros también buscamos como cristianos. Nosotros no buscamos nada en este mundo. Este mundo incluyendo a Jerusalén. Todo esto va a ser deshecho, hermanos. Solamente estamos esperando la venida del Señor, para gloria de su nombre, porque Él es el que nos vino a traer esta salvación, esta esperanza. Ninguno de nosotros puede recibir perdón de pecados por buena persona.
o por buenas obras que haga. Todos hemos pecado, todos hemos violado la ley de nuestro Dios. Y por eso la ley, al mostrarnos nuestro pecado, nos tenemos que ir humillados, arrodillados ante nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria para siempre. Y hay algo, hermanos, que yo necesito que lo guarden en su corazón. En Apocalipsis, en el capítulo 19, miremos cómo quedó el Señor por nosotros. Dice, versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud. Versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ojo, y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa, hermanos? La iglesia. Versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Cómo estaban los ejércitos celestiales vestidos? De blanco, impecables. Pero atérrense, ¿cómo estaba vestido el Señor Jesucristo? Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa, ¿cómo? Teñida de sangre. Todo el ejército celestial de blanco, puro, incluyendo la esposa, la iglesia. Pero el vestido del Señor, manchado por nuestro pecado. XVI, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, para gloria de Dios Padre. El pasaje es Filipenses 2, del 5 al 11, el que les acabo de decir, para que lo escriban los que están tomando apuntes. Pero hermanos, gloria a su santísimo nombre.
A nuestro Señor Jesucristo no lo entregó Judas a la muerte. A nuestro Señor Jesucristo no lo entregaron los sumos sacerdotes judíos. Al Señor Jesucristo lo entregó su propio Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo a morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que, hermanos, alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios por su santísimo sacrificio. Sin Él no hay vida, sin Él no hay perdón, sin Él no hay salvación para nadie. Que Dios les bendiga a todos.